Buenas noches, Lisa. ¿Cómo está? Buenas noches, Stephanie. Un gusto saludarle. Bienvenida. Bueno, señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto poderles tener a cada uno de ustedes, podernos comunicar a través de este medio de comunicación que semana a semana nos permite intercambiar conocimientos con cada uno de ustedes. Bienvenidos, señores y señores, al desarrollo de la clase de ciencias sociales que tenemos preparado para esta semana. Les recuerdo, queridos compañeros, que a partir de la próxima semana ya tienen la evaluación, ya está programada la evaluación para que cada uno de ustedes rinda en relación al desarrollo de la primera unidad. Los cuatro temas, las 4 semanas que hemos visto de actividades, esas son las que están constituidas o que están constituyendo las preguntas del test que ustedes tienen que evaluar. Este test ya es obligatorio, puesto que este test ya tiene un puntaje, tiene un valor numérico, tiene un valor cuantitativo, por lo que sí les invito a cada uno de ustedes que por favor estén atentos, cumplan con todas las obligaciones que la institución les solicita para que puedan rendir sus pruebas a tiempo. Por ningún motivo se pueden quedar sin dar las pruebas. No hay ninguna excusa para que ustedes no den las pruebas. Recuerden que esa es obligatoria y eso es un puntaje, obviamente, que se va acumulando a el desarrollo académico que ustedes van a tener concerniente en relación también con las materias, perdón, con las tareas que ustedes han ido entregando periódicamente durante la primera unidad. Así que con esta introducción, en pantalla ustedes ya pueden ver el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos ya en la unidad número 2, correspondiente a la innovación científica y tecnológica durante el siglo XX. El tema, vamos a ver el siglo XX. Ustedes tienen a continuación el tipo de tarea, el objetivo de la tarea, y a continuación tienen la introducción para el desarrollo de esta tarea. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 1. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Lo que se encuentra remarcado de amarillo es lo que tienen que hacer. Y eso ya saben, dentro de este documento se encuentra ya remarcado lo que ustedes van a hacer semana tras semana. Y dice lo siguiente, dice, responda a las siguientes preguntas. Enlista 10 inventos importantes durante el siglo XX. Ya vamos a ir viendo, vamos a ir analizando una serie de inventos que se han desarrollado. La siguiente dice, menciona 5 cambios importantes que ha logrado el Internet. ¿Qué es lo que ha hecho el Internet? Si ha sido productivo, ha sido negativo. Ustedes tienen que mencionar 5 cambios importantes que ha desarrollado el Internet. La pregunta número 3 dice, en la hoja de trabajo dibuja 5 electrodomésticos inventados durante el siglo XX. Es todo lo que ustedes tienen que hacer para el desarrollo de la presente semana, todo lo que tienen que hacer. Recuerden que el trabajo es totalmente escrito, es a mano, debe ser ordenado y claro. Deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos para ilustrar el contenido. Deben desarrollar, antes de desarrollar la tarea, deben rotular su hojita donde ustedes van a trabajar, donde indiquen aquí el nombre del colegio, el nombre de ustedes, curso, fecha, materia, el tema de la tarea y la semana a la que pertenece esta tarea. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer para la presente semana. Entonces, eso es el reglamentario que ustedes tienen que hacer semana tras semana, este rotulado y posteriormente el desarrollo de la tarea, que corresponda obviamente por cada semana. Tienen igual ustedes las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 2, tema el siglo XX, correspondiente a la semana 1, de fecha 28 de marzo del 2023.
En relación a los tiempos de entrega de esta tarea, permite entregas desde el 28 de marzo. La fecha límite de entrega de estas tareas es hasta el 30 de abril del 2023 y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de mayo del 2023. Esas son las consideraciones en cuanto a la información del documento que ustedes tienen contenido la tarea para la presente semana. Y les deseo éxitos en el desarrollo de las actividades correspondientes. Y vamos a iniciar con el contenido, vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades correspondientes a esta semana, correspondientes a las actividades y al tema que ustedes tienen en el material de apoyo. Vamos a iniciar el desarrollo de las actividades. E iniciamos con las innovaciones científicas y tecnológicas durante el siglo XX. Vamos a ver cuáles son las características más importantes. El siglo XX En el siglo XX se produce un desarrollo tecnológico extraordinario. Aparecen los primeros aviones. La electricidad llega a las ciudades y a las fábricas. Nace la electrónica que propicia el nacimiento de los primeros ordenadores personales. Eso quiere decir de las computadoras hacia el año 1980. Nace y se desarrolla la tecnología nuclear. La medicina experimenta grandes avances que prolongan la calidad de vida y la edad del ser humano. Nace y se desarrolla la tecnología espacial que coloca satélites artificiales en órbita alrededor de nuestro planeta durante el año de 1957. El hombre llega a la Luna durante el año 1969 y se lanzan sondas interplanetarias. Se desarrollan las grandes redes de comunicación telefónica fija y también las móviles. Empiezan a ver ya la aparición de los primeros celulares. Aparece el Internet durante el año 1967 y el correo electrónico durante el año 1971 a través de las WWW, que es la World Wide Web. Esa es la traducción en cuanto a la WWW que siempre nosotros ponemos cuando vamos a buscar algo. En esta época aparecen muchos inventos e innovaciones tecnológicas, como por ejemplo la radio, la televisión, el teléfono móvil, las centrales nucleares, los robots, los CDs, los DVDs, el cine, los microprocesadores que son fundamentales para que hoy en día tengamos los teléfonos inteligentes que poseemos cada uno de nosotros, los ordenadores personales, los electrodomésticos también fueron fundamentales dentro del desarrollo durante el siglo XX. Eso fue los cambios más predominantes que se dieron durante esa época. Y vamos a iniciar hablando principalmente sobre el Internet. El Internet ha cambiado nuestra forma de vida a partir de su aparición, a partir no solamente de su aparición, sino más bien de su difusión y de que sea accesible para todas las personas, para el público en general. Obviamente esto ha cambiado la forma de vida de cada uno de nosotros y hoy en día, por ejemplo, nosotros podemos educarnos, podemos desarrollar conversas, charlas, saber noticias de una forma mucho más precisa que a través de los medios tradicionales. El Internet de un inicio no estuvo destinado para el uso de la población y más bien fue creado con fines militares para los procesos de comunicación. Obviamente por determinadas vulnerabilidades, obviamente el Internet fue desechado por el ejército en aquella época, porque obviamente presentaba bastantes variaciones, bastantes debilidades en cuanto a la protección de los datos que navegaban a través de la señal. Posteriormente se desarrollaron sendos de estudios, se desarrollaron cambios de estudios, los cuales permitieron, obviamente, a proponer la utilización masiva de este Internet por parte de la población. Y desde entonces, obviamente, el Internet ha cambiado totalmente la forma de vida y sobre todo la forma de comunicar. Ahora nosotros hemos dejado de lado la telefonía fija, por ejemplo, que fue uno de los grandes inventos durante el siglo XX, pero que poco a poco ha perdido su popularidad y también ha perdido su eficacia. Es mucho más fácil comunicarnos a través del Internet, a través de WhatsApp, a través de diferentes redes sociales, de desarrollar videollamadas,
y hacer una serie de cosas que nos permiten comunicarnos de una forma más efectiva. Mientras que la telefonía fija no permite todos estos beneficios, eso es un poco más estática. Entonces, por ende, poco a poco el Internet lo ha ido desplazando. Y obviamente hoy en día con todos los avances tecnológicos, nosotros no solamente podemos en el Internet solamente consultar, no podemos desarrollar la parte académica, sino también se ha dado otros nuevos avances, se ha dado otros nuevos acoples, otras nuevas aplicaciones se han ido creando con la finalidad de buscar también el entretenimiento, de buscar el esparcimiento, la comunicación, la enseñanza y una serie de cosas que se pueden hacer a través del Internet. El Internet es una mega malla que nos permite comunicarnos a nivel global. Esto nos permite desarrollar una serie de actividades desde la comodidad de nuestra casa. Entonces, vamos a ver una serie de cosas que también ha mejorado el Internet. Así como es bueno, así como es positivo, también es bastante negativo. Ustedes han visto todos los eventos, todas las actividades en relación a las estafas, en relación a los peligros, que hoy en día la sociedad también está inmersa en todos estos problemas, toda esta problemática, a partir de todos la inclusión de la ciberdelincuencia a través del Internet, a través de la utilización del Internet. Por eso es de mucho cuidado, de mucho sigilo, el manejo de la información a través de las diferentes redes sociales, a través de diferentes formularios que nos piden ingresar nuestros datos. Debemos tener mucho cuidado en el desarrollo de estos eventos. No podría fallar, aunque el alcance del Internet entre la población fue limitado durante los años 90, ya anticipó lo que estaba por venir. Por otra parte, en los círculos de investigadores podían valorar las capacidades comunicativas de la red, que pronto se expandirían explosivamente y obviamente cubrirían todo el mundo. El Internet hoy en día ha permitido desarrollar una serie de actividades que en épocas anteriores solo se les consideraba como escenas de ciencia ficción en determinadas películas. Por ejemplo, incluso en dibujos animados, para los que tienen telecable, para los que tienen televisión pagada. Por ejemplo, hay un programa que prácticamente data de los años 80, que son los supersónicos. Por ejemplo, es un grupo de un dibujo animado donde ya se desarrollaban teleconversaciones, ya se desarrollaba una serie de cosas basado en computadoras. Era bastante novedoso y avanzado para la época. Y la mayoría de las personas nosotros pensábamos que todos estos procesos obviamente eran producto de la imaginación y que jamás se iban a dar. Pero hoy en día ustedes pueden ver a través de una computadora, a través de nuestro celular, a través de nuestras Smart TV, nosotros podemos también, que siempre y cuando que estén interconectadas a Internet, a esta gran malla de comunicaciones, nosotros podemos desarrollar una serie de actividades, una serie de conversaciones con otras personas que se encuentran en otras latitudes y saber también de la información de una forma más específica. Otro de los inventos más preponderantes es el escáner o lo que nosotros conocemos dentro de la medicina como los rayos X. Las aplicaciones médicas de los escáneres han permitido tratar infinidad de problemas de salud que de otra forma hubiera sido imposible. La capacidad de ver más allá de la piel, los huesos, los vasos sanguíneos, ha supuesto un avance impresionante para la medicina. Entonces, obviamente, esto permitió adelantarnos, especialmente dentro del campo de la medicina, adelantarse a dar criterios médicos a través del análisis, a través del escaneo del cuerpo, a través de la estructuración de rayos X. ¿Qué es lo que hacen los rayos X? Simplemente puede atravesar los músculos y determinar si existe, por ejemplo, una fractura en el brazo. Por ejemplo, ahí a través de los rayos X, cuando de pronto algún familiar ha suscitado algún tipo de accidente, obviamente lo hacen primerito a través de un rayo de rayos X y obviamente pueden observar a través de láminas qué es lo que está suscitando, qué es lo que ha pasado, cuál es la gravedad. Y esto obviamente permite adelantarse antes que por proceder con un bisturí a cortar, por ejemplo, para verificar qué es lo que ha pasado. Entonces son avances tecnológicos, no solamente esto,
y no solamente el escáner, sino en el campo de la medicina, en los quirófanos, las diferentes formas de transfusión, los diferentes elementos electrónicos, hoy en día ya mucho más avanzados, computarizados, permiten generar o permiten dar una atención prioritaria a los pacientes y obviamente centralizar el problema que lo aqueja para tratar de que todo el proceso de tratamiento sea mucho más eficaz. Otro de los eventos más preponderantes dentro de estas actividades son las autopistas. El automóvil fue uno de los inventos más preponderantes, pero ¿por dónde deberían caminar si no se hubiesen inventado las autopistas, las carreteras? El automóvil fue desde un inicio uno de los más grandes inventos que transformaría, que evolucionaría los procesos de transporte, los procesos de movilidad, tanto de carga como de personas, desde los sectores de la producción hacia los diferentes sectores de acopio. Esto generó un avance bastante importante en relación al comercio. En un inicio, nosotros habíamos visto en cuanto a la evolución industrial, la invención del tren fue bastante preponderante y fue bastante importante en cuanto al desarrollo económico, pero obviamente por su lentitud, por su robustez, obviamente era demasiado lento para desarrollar o acortar distancias en relación de los sectores de la producción y de la comercialización. Por ende, se inventó el automóvil. El automóvil, por su velocidad, por su versatilidad, permitió acortar distancias, permitió hacer más cortas las distancias entre una ciudad u otra, entre un lugar u otro. Esto obviamente generó bastante flexibilidad en cuanto al transporte, efectividad en cuanto a la comercialización de productos. Muchas veces en el tren perecían los productos, se dañaban, se echaban a perder, pero con la invención del auto obviamente ya no, fue mucho más preciso. El auto en un inicio era unipersonal, era bipersonal, era de uso personal, dicho de otras maneras, en otros términos. Posteriormente, este proceso de la evolución del automóvil, obviamente se fue orientando al transporte de carga en primer lugar y posteriormente también al transporte de personas. Esto permitió dinamizar y crear un sistema mixto de transportación, tanto de personas como de carga, de mercadería. Esto obviamente generó bastante fluidez en cuanto a la economía de cada uno de los países que iban creciendo periódicamente dentro de los procesos económicos. El automóvil, obviamente, necesitaba de pistas para poder desarrollarse, de pistas para poder andar. Y de esta manera se crean las primeras autopistas. Si decíamos que el automóvil era uno de los desarrollos más importantes, lo cierto es que su utilidad descendería bastante si no existieran las autopistas. ¿Qué son las autopistas? Arterias de varios carriles que conectan los puntos más importantes de un país y que adoptan un tránsito constante de vehículos. Ese es el concepto mismo de una autopista. Eso obviamente son una de las pilares fundamentales para la economía dentro de los países. Otro de los eventos preponderantes podemos mencionar la invención de los electrodomésticos. Los electrodomésticos han mejorado, han simplificado el trabajo de las amas de casa. Antes todo lo hacían manual, tenían que cortar, tenían que picar, tenían que triturar, tenían otros métodos para hacer, pero a partir de la incorporación del invento de los electrodomésticos, todo ese proceso se simplificó. El ahorro de tiempo y el esfuerzo de las tareas del hogar ha sido inmenso gracias a los electrodomésticos. Esos aparatos a los que ya estamos acostumbrados lavan la ropa por nosotros, lavan también las vajillas, permiten cocinar o calentar los alimentos. En esta categoría están incluidos dispositivos como la tostadora y también las batidoras, que están constituidos o están integrados dentro de estas características de los electrodomésticos y que han mejorado considerablemente el desarrollo de las actividades del hogar. Otro de los eventos más preponderantes son las naves espaciales. Dentro de esa categoría, el 4 de octubre de 1957, en una llanura de Kazajistán, la Unión Soviética lanzó al espacio el primer satélite, llamado el Sputnik.
En la década siguiente, alrededor de nuestro planeta, se pondrán en órbita un buen número de satélites básicos para todo tipo de comunicaciones, mientras que las naves espaciales continuaban sirviendo a la ciencia. Si no hubiese habido todos esos procesos de lanzamiento también de satélites que se encuentran, satélites artificiales que se encuentran en el espacio, hubiese sido infructífera, hubiese sido innecesario la creación de los teléfonos celulares, de las computadoras y del Internet, porque de hecho toda la señal, todo el espectro radiomagnético en el cual viaja la señal del Internet siempre están rebotando en los satélites naturales, en los satélites artificiales, perdón. Los satélites artificiales son los responsables de que nos podamos comunicar desde Riobamba a Guayaquil, desde Riobamba a Estados Unidos y así a todas partes del mundo de una forma mucho más precisa. La señal, que cuando usted realiza una llamada, cuando usted mensajea por WhatsApp y qué sé yo, todas estas actividades, todos los procesos de comunicación se los realiza a través de los satélites que se encuentran en el espacio. En el espacio recordemos que existen diferentes tipos igual de satélites. Existen los satélites de comunicaciones y existen los satélites militares que están encargados de observar, de vigilar, de desarrollar determinadas actividades desde el punto de vista militar, desde el punto de vista bélico. Esas son las características en cuanto a los inventos que se han venido desarrollando durante este siglo o durante el siglo XX. Vamos a ver un poco más en cuanto al desarrollo de todas estas actividades. Vamos a ver qué son los inventos más preponderantes desde un punto de vista más específico dentro de estas actividades. Los desarrollos tecnológicos más influyentes del siglo XX. ¿Cuáles son los inventos más importantes del siglo XX? Nos podemos hacer una idea con una lista elaborada por la Academia Nacional de Ingeniería de Estados Unidos. Vamos a ver cuáles son, vamos a ver cómo les ha catalogado y cuáles son cada uno de ellos. Han sido muchos los avances tecnológicos que ha dejado el siglo XX. Pese a no ser fácil definir cuáles han sido los más influyentes, la Academia Nacional de Ingeniería de los Estados Unidos ya ha hecho este ejercicio, que puede servir como referencia. La agencia gubernamental propone 20 inventos o desarrollos tecnológicos que han dibujado el perfil del siglo pasado. Hay de todo, desde los ordenadores a la mecanización de la agricultura. En este artículo vamos a ver 10 de los inventos más preponderantes dentro del siglo XX, los más relevantes que se han desarrollado, que se han inventado. Y dentro de ellos podemos en primer lugar mencionar a la generalización de electricidad. Vamos a ver qué es lo que pasó, al igual que el Internet, la electricidad es fundamental. Si no hay electricidad, no puede funcionar ningún aparato. De hecho, los dos son indispensables, tanto la electricidad como el Internet, las telecomunicaciones van de la mano. Si alguna de ellas falla, prácticamente estaríamos regresando a la era de tierra. Si cualquiera de ellas desaparece, prácticamente quedarían inservibles cualquiera de los aparatos electrónicos que nosotros tengamos en casa. La electricidad ya se empleó ampliamente en la segunda revolución industrial a finales del siglo XIX, pero aquí se trata de la expansión de esta forma de energía en las sociedades del siglo XX. Hoy en día la electricidad maneja nuestras vidas cotidianas. Sin la electricidad no podemos hacer nada. Sin la electricidad no podemos prender el televisor. Sin la electricidad no nos podemos hacer un jugo. Sin la electricidad no podemos hacer una llamada, manejar nuestra computadora. Hay miles de cosas que podemos hacer. Hoy en día que ustedes ven que ya estamos entrando a un proceso también de evolución del automóvil, ya poco a poco vamos dejando de lado la utilización de los motores a combustión y estamos pasando ya a la utilización de una energía más pura y renovable como es la electricidad en los automotores. ¿Qué pasaría si se desaparece la electricidad? Si por algún motivo, obviamente, se deja de suministrar la energía eléctrica. Prácticamente se paraliza todo. Toda actividad se paraliza. Desde la más sencilla, desde la actividad más sencilla en el hogar, hasta las más complejas en el Estado, en los estados, en los ejércitos,
en los sectores estratégicos, todos funcionan con energía eléctrica. Si deja de existir la energía eléctrica, prácticamente se paralizaría el mundo entero. En segundo lugar, tenemos el desarrollo o el invento del automóvil. De nuevo nos encontramos ante un invento que surgió en la postrismerías del siglo XIX, pero no se desarrolló hasta el siglo XX. En los primeros años de la nueva centuria se definió cómo sería el motor y empezó la producción en cadena del Ford T, que fue el primer automóvil. Hoy en día somos incapaces de imaginarnos una sociedad sin este medio de transporte. Si no hubiera los automóviles, igual también obviamente sería bastante, nos retrasaríamos notablemente dentro de la evolución de la sociedad. El automóvil nos permite desplazarnos desde diferentes sectores, obviamente con necesidades laborales, con diferentes necesidades que puede tener el hombre, y obviamente que lo satisface a través de la utilización del automóvil. Otro de los inventos más preponderantes podemos mencionar el avión. Sin duda, uno de los inventos más importantes del siglo XX es el avión. Cuando los hermanos Wright levantaron el vuelo por primera vez en el año de 1903, pocos se podrían imaginar que se estaban reduciendo drásticamente las distancias en el mundo. Nosotros podemos ver, por ejemplo, de Riobamba a Quito en una avioneta, en un avión, no lo hace más de 30 minutos. Obviamente se reduce totalmente lo que es el desplazamiento en automóvil y así sucesivamente. Acorta bastante las distancias en relación de diferentes ciudades y obviamente también de continentes a continentes. Otra de los inventos más preponderantes es la red de agua corriente, lo que nosotros tenemos en nuestros hogares, las diferentes tuberías que nos abastecen de líquido vital. Solo hay que pensar un momento qué haríamos sin agua corriente y potable en el día. Los primeros experimentos para crear estas redes en las ciudades datan del siglo XIX e incluso del siglo XVIII, pero no es hasta el siglo XX cuando el urbanismo integra la necesidad ampliamente de utilizar una cañería, una tubería que permita a cada uno de los hogares abastecerse de líquido vital ya de una forma potable. Esto quiere decir tratada para el consumo humano. La electrónica, al igual que la electricidad, al igual que la informática, fue fundamental para el desarrollo de todos los equipos que nosotros tenemos en la actualidad. Si en la electrónica, la electricidad obviamente permite el funcionamiento, permite que se encienda. La informática permite generar determinadas actividades, permite el dinamismo de los aparatos. Por ejemplo, en la computadora tenemos el software, que es la parte informática, pero también tenemos el hardware, que es la parte electrónica, que es donde se basa la parte física, donde nosotros podemos ver la circuitería, la placa madre, el disco duro, el disco SD, dependiendo de las computadoras que tenga, y obviamente todo está interconectado. Si no hubieran cualquiera de ellos, obviamente sería un aparato que no tendría ninguna función en relación a su utilidad. En este sentido, el pistoletazo de salida a la electrónica llegó en el año 1948, cuando los Bell Telephone Laboratories presentaron públicamente un componente que cambiaría para siempre las máquinas. Eso quiere decir el transistor. En su momento se dijo que tendría aplicaciones para la radio. Obviamente no solamente el transistor sirvió para la radio, sino también para los diferentes equipos que se iban inventando periódicamente y que funcionaban y que se desarrollaban determinadas actividades a partir de estos microprocesadores. La radio y la televisión como medios de comunicación también son fundamentales dentro del desarrollo de las sociedades. La Academia Nacional de Ingeniería de Estados Unidos, MATE, en la misma categoría, a estos dos, obviamente incorpora estos dos inventos. Su importancia y su motivo para estar juntos se puede entender porque representan el advenimiento de los medios de comunicación y más, algo que contagiarían a la prensa cuando la mayoría de la población empieza a estar
alfabetizada. Empieza también a existir los programas de radiodifusión mediante los cuales empiezan a alfabetizarse, empiezan a aprender las personas a través de estos medios de comunicación, a través del radio, a través de la televisión. En nuestro país, uno de los programas más preponderantes fue el que desarrolló Monseñor Leonidas Proaño a través de las escuelas radiofónicas populares que funcionan en la ciudad de Riobamba y que desde ahí se desarrollaron diferentes procesos de alfabetización a los diferentes pueblos. Es también otro de los eventos preponderantes que se dio dentro de los medios de comunicación, tanto de la radio como de la televisión. La mecanización de la agricultura fue fundamental en cuanto a los procesos de producción y la efectivización de los mismos. A principios del siglo XX, en el campo aún se utilizaban bueyes, se sembraba a mano y las jornadas eran agotadoras a cambio de un rendimiento bajo. La introducción de vehículos a motor y otros instrumentos mecánicos en la agricultura no solo ha mejorado la vida de las personas, sino que también ha propiciado una mejor y más eficaz producción alimentaria. Esto obviamente efectivizó todos los procesos de producción. En cuanto a los ordenadores, regresamos y volvemos a toparnos con las computadoras. Este es otro de los inventos más importantes del siglo XX que no podía fallar. La vida moderna no se entendería sin los ordenadores personales que se emplean en el trabajo y en los hogares, pero tampoco sin los sistemas formados por servidores y máquinas complejas. Fue en la década de los años 40 cuando surgieron los primeros ordenadores electrónicos, capaces de realizar tareas más básicas. A partir de ahí, los dispositivos electrónicos programables han tenido tanta importancia que durante el siglo XX se podía llamar la era del ordenador, porque obviamente a partir de esa época también existe una serie de eventos, una serie de actividades en las cuales se iba transformando, también se iba modernizando todos estos procesos de funcionabilidad de los ordenadores. Recordemos que los primeros ordenadores eran monofuncionales. Eso quiere decir que solo desarrollaban una sola acción, no podían hacer como hoy en día son multifunción. Por ejemplo, yo en este instante yo estoy abierto un navegador de internet, estoy abierto WhatsApp, estoy abierto Zoom, mediante el cual estoy dando clases, estoy abierto a la plataforma. Entonces tenemos varias actividades, varias aplicaciones que están funcionando al mismo tiempo. Pero las primeras computadoras no eran así, solo podían desarrollar una sola acción. Poniéndoles un ejemplo, por ejemplo, abren una hoja de cálculo en Excel, por ejemplo, ya no pueden hacer otra actividad, sino solo están trabajando sobre esa hoja, nada más. Pero posteriormente fueron evolucionando, fueron cambiando. Los primeros ordenadores eran sumamente gigantes, eran grandes. Posteriormente nosotros, en la actualidad, nosotros tenemos computadoras que nos caben en la palma de nuestra mano. De esa manera, con los nanoprocesadores, con los microprocesadores, ha ido cambiando también la efectividad y el tamaño de nuestros ordenadores, de nuestras computadoras. Otro de los inventos preponderantes que nos han permitido acortar distancias y nos han permitido intercomunicar con nuestras familias es el teléfono. Otra vez nos encontramos en el siglo XIX, cuando Alexander Graham Bell popularizó el teléfono, pero sería en el siglo XX cuando la red telefónica se extendería por las ciudades y entre estas. La evolución de este dispositivo ha enfilado hacia una comunicación inalámbrica que permite a las personas estar siempre localizadas donde se encuentren, donde estén, donde se ubiquen, siempre están interconectadas. Cuando tenemos un teléfono celular, estemos en el lugar donde estemos, siempre nos van a tener ubicados, siempre nos van a poder encontrar las personas que así no lo necesitan. El aire acondicionado y la refrigeración también es bastante importante, no solamente para el beneficio, para la conservación de los alimentos dentro de las casas, de los hogares, sino también para los procesos de industrialización de las diferentes industrias, especialmente de productos fáciles, de perecederos, delicados. Obviamente ahí se utiliza bastante el proceso de refrigeración. La lista de la Academia Nacional de Ingeniería de los Estados Unidos se refiere sobre todo a su país, donde el aire acondicionado tiene más importancia, si cabe, que en Europa u otras partes del mundo.
En lo que sí podemos estar más de acuerdo es que en el invento de la refrigeradora, el primer frigorífico doméstico surgió en el año 1913 y a partir de ese momento la gente empezó a poder almacenar en sus casas alimentos que antes tenían que comprar diariamente. También se favoreció la aparición de nuevos tipos de alimentos, tales como leches, diferentes enlatados, diferentes frutas, conservas que obviamente tienen que estar necesariamente bajo una determinada temperatura, lo que obviamente en cada uno de los hogares permite manejarse todo este tipo de productos sin que se echen a perder. Estos son los eventos y los inventos más preponderantes que nosotros hemos visto dentro de esta clase. En función de eso, ustedes tienen las tareas, la tarea que ustedes tienen ya estructuradas para la presente semana. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Me despido de ustedes y nos estaremos viendo hasta la siguiente hora. Que descansen, compañeros.